¿Cómo les va? Buenas noches, buen martes. Martes 12 de noviembre. Bueno, hoy vamos a tener en los estudios, ya está aquí al doctor Diego Fernando Vigo, que es el jefe de la región 5 de la Fiscalía. La semana pasada hizo un informe de gestión, le agradezco mucho su presencia porque vamos a hablar de todo, del informe, vamos a hablar de otros temas que se han dado últimamente, fundamentalmente para ponerle claro algunos temas que la gente a veces está confundida. Bueno, comenzó en Chile, en Bolivia se fue Evo Morales, ya está en México, vamos a estar con Yanis Lamas, que nos va a contar un poco de política internacional, ¿no? Claro, muchos hablan de golpes, de golpe, puede haber habido un golpe, puede ser un golpe, pero claro, Evo Morales se quiso perpetuar en el poder, hubo unas elecciones, parecía que no la ganaba, que iba a ir a una segunda vuelta, se cortó la luz, se bajó todo, bueno, volvió, había dado vuelta a la elección, la OEA dijo que todo eso estaba viciado de nulidad. Bueno, lo cierto, lo concreto, que ya no está más Evo Morales, está en México, de eso vamos a hablar. Y se viene el Pre-Cosquín 2020, Germán Dominicini, gente de la municipalidad, nos viene a contar las características que va a tener este Pre-Cosquín, pensando en el Cosquín del 2020, en las 9 lunas, en la Plaza Próspero Molina. Presentación, pausa y el doctor Vigo. Auspician conceptos Banco de Santa Fe, Kini 6, Municipalidad de Rafaela, Clínica Nacer, Cadel, Letreros R-Suil, Vestire, Hotel Campo Alegre, Aguas Santafesinas, Sociedad Anónima, Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Tupambaé, Presto Salud, La Opinión, El Diario de Rafaela, Stark Informática, Estudio Manero Nácar, Camuso Fotografía, Lácteos y Lolay, Imprenta Rafaela. Bueno, doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por estar. Gracias por la invitación, no, Sergio. Al contrario, gracias por la deferencia que tiene siempre. Segundo informe desde que está al frente de la Fiscalía. Así es, segundo informe de gestión, como manda la ley, en tiempo y forma, después de la presentación del informe de gestión del fiscal general. Este año tocó en la Cámara de Diputados. Creo que cumplimos con el mandato legal. Este año se dio que es un año del 2018, de febrero-marzo del 2018 a abril del 2019. El corte temporal del informe de gestión. Y después 6 meses más. Abril 2018, marzo 2019, y decidí agregar los 6 meses posteriores para que haya una aproximación temporal en cuanto a los números. Cuando terminó el informe, usted, antes de la presentación, ¿qué sensación tuvo? Digamos, dice, bueno, a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué pasó? Creo que los números reflejan, en cierta forma, el plan de gestión que venimos desarrollando. Si bien no se cumple nada de lo que uno proyecta en forma completa, pero gradualmente estamos concretando lo que pretendemos, que es que se plasme en la realidad, en la estadística, la prioridad de persecución penal de la Fiscalía Regional. ¿Qué foto muestra este informe? Después vamos a hablar de la audiencia imputativa, de los porcentajes, pero ¿cuál es la foto inmediata? La foto inmediata es que la Fiscalía Regional, los fiscales están aumentando su producción, su trabajo, que se refleja en el aumento de audiencias imputativas tanto en estado de libertad como con privados de libertad, el número de juicios orales, de condenas, de intervención de delitos complejos y fundamentalmente de la sección de violencia de género, familia y sexual. 1.039 legajos por fiscal en el año tienen, ¿no? Un total de 13.512 legajos, 1.039 legajos por fiscal. Sí. Es un número, ¿no? Es un número, en el propio informe de gestión se aclara que eso no significa que el fiscal afronte la investigación de 1.000 legajos por año,
porque es imposible con la escasez de recursos de materiales y humanos que tenemos afrontar la investigación de absolutamente todas las conflictividades penales. Por eso hay que fijar prioridades de persecución penal. Doctor, yo quiero que usted nos aclare, digamos, cómo, a ver, porque en los últimos tiempos, en los últimos días, por el caso de Sunchales, que después lo quiero tocar, es como que en algún momento se temió, o en algún momento se dijo, bueno, la policía no podemos hacer nada. Hubo algunos casos aquí en la ciudad de Rafaela, algún malestar de los vecinos, que le dijo a la policía, mirá, en esa casa hay tal cosa que me robaron, y la policía dijo, no, nosotros no podemos entrar, no podemos hacer nada si no nos da orden la fiscalía. Pregunta número 1, ¿el policía si sabe que en una casa hay algo robado o que se está cometiendo un ilícito o puede haber alguien que está escondido, dicho por algún vecino que lo siguió, qué tiene que hacer la policía? Porque esa es la duda de la gente. ¿Qué es lo que tiene que hacer la policía y qué es lo que tiene que hacer un fiscal? Está establecido claramente en la ley, en el Código de Procedimientos Penales. Usted está hablando de casos en los que la policía, puede ser en situación de persecución, puede allanar un inmueble sin la autorización jurisdiccional. Así es. No digo que sea este caso concretamente, pero está estipulado claramente en la ley qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer la policía. A veces sucede que los vecinos manifiestan en la fiscalía una situación determinada, que después se investiga esa situación y no condice con el informe policial de actuación, no porque haya una actuación de mala fe por parte de la policía, sino que el avance de la investigación establece que la situación es diferente a la planteada inicialmente. O sea, son investigaciones que en la dinámica van variando. Pero la policía puede entrar a un domicilio si un vecino le dice, mira, a mí fulano de tal me robó algo, yo lo seguí y lo tiene escondido ahí adentro. ¿La policía puede entrar o tiene que primero llamar a un fiscal para que éste le dé la autorización? No, no tiene que llamar a un fiscal para pedir la autorización. No tiene que llamar a un fiscal. Si está en persecución de la persona y los vecinos señalan a quién sería el autor del hecho, escapándose con los bienes sustraídos, que es lo que suele suceder en los casos de robo cuando hay casos de flagrancia o cuasiflagrancia que se denomina, la policía está autorizada a actuar en el caso concreto, siempre que se den los presupuestos establecidos por la ley. Siempre dentro del marco de la ley. Así es. Bueno, cuando hablamos de fiscalía, hablamos siempre de fiscalía, Rafaela, pero muchas veces uno pierde el horizonte, ¿no? Que esto comprende Tostado, San Cristóbal. Así es. Y ahora se agregó, digamos, es distinto, pero hay una oficina, o lo va a haber, ya hay un fiscal, el doctor Steinmeier en Frontera. Bueno, con la última designación de fiscales duplicamos la planta de respuesta investigativa en Tostado, son 2 fiscales, siguen las mismas 3 fiscales en San Cristóbal. Hubo una fiscal de traspaso, Fabiana Bebertero del viejo sistema, a la unidad fiscal de Rafaela y se incorporó por la gestión de la Fiscalía Regional, se llamó a concurso y juró hace unos pocos días Nicolás Steinmeier como fiscal adjunto con incumbencia en la conflictividad penal de Frontera y San Vicente. La idea es que con el tiempo esté trabajando ahí en Frontera. Hoy no están dadas las condiciones, ni edilicias, estructuras, nada. Es atinada la pregunta. Los fiscales tienen que trabajar en condiciones mínimas de seguridad. No contamos con un edificio de la Fiscalía. Usted sabrá que la Fiscalía Regional no tiene ningún inmueble de propiedad del MPA, son todos bienes alquilados. Con lo cual hoy está itinerando el fiscal, si bien se desempeña en la unidad fiscal de Rafaela, su incumbencia es específica en relación a Frontera y casualmente en un par de días está viajando a Frontera para entrevistar víctimas y testigos. Ya estamos produciendo resultados positivos porque todos los hechos se concentran en un solo fiscal, se han materializado allanamientos, detenciones y es lo que estamos pretendiendo realizar, mejorar la respuesta investigativa en Frontera también. Doctor, cuando uno habla, cuando se conocen, cuando se hacen audiencias imputativas, ¿no? Digo, muchas veces la gente nos pregunta qué es la imputativa,
qué es la cautelar? ¿Cuál es la diferencia entre la imputativa y la cautelar? Y hay un número, ¿no?, que usted lo refleja en el informe. En audiencias imputativas, 276 aumentaron de un año al otro, si lo comparamos con el último. Eso representa un 48%. Bueno, eso ya es un índice que el delito aumentó. No necesariamente. Eso significa mayor desempeño de los fiscales en audiencia. ¿Por qué lo digo? Porque la creación de legajos interanual mantiene una constante, no ha habido un aumento exponencial de cantidad de legajos, lo que no significa necesariamente que haya más o menos hechos delictivos. Lo que sí se ha dado es un aumento de audiencias con detenidos. Sí podemos analizar que hay más hechos cuya pena en expectativa es superior a los 3 años. Ahí sí podemos hacer un diagnóstico del tipo, hay una modificación del fenómeno delictivo o de la violencia delictiva, por lo cual los fiscales están yendo más a audiencia imputativa y audiencia cautelar. Usted me preguntaba la diferencia. La audiencia imputativa es lo que antes se denominaba la indagatoria. En realidad es totalmente diferente, porque en la audiencia el fiscal intima el hecho, le hace conocer lo que se denomina la plataforma fáctica, la descripción del hecho, la calificación y todas las evidencias con las que cuenta el fiscal hasta ese momento. El juez hace un control de la legalidad de detención de la persona y fija la audiencia cautelar a solicitud del fiscal por un plazo que no puede exceder de 24 horas. En esa siguiente audiencia, las partes discuten o someten a consideración de un tercero, que es el juez, si hay elementos suficientes para establecer que provisoriamente, hasta ese momento de la investigación, hay evidencia que sustente la probable autoría del hecho y además, que es lo fundamental, que la soltura de esa persona significa un peligro de fuga de ese imputado o de entorpecimiento de la investigación. Se mantiene este estado constitucional de inocencia hasta la condena, pero sabemos que a pesar de que la regla es la libertad, que lo estableció claramente el legislador, los senadores y diputados de la provincia en el Código, la excepción se da con las audiencias de detenidos. Los números reflejan esta regla de que 456 audiencias imputativas fueron en libertad y algo más de 276 si no fueron o si no estudié mal. En tribunales. Así es. Estamos conformes con ese desempeño por el hecho de que hubo un aumento ni más ni menos del 48%. Significa además que hubo investigaciones bien realizadas por la policía bajo la dirección de los fiscales. Hay otro indicador que debe ser tomado en cuenta. La cantidad de allanamientos realizados por la Fiscalía aumentó exponencialmente en el comparativo interanual. Esto es de un 75%. Esto significa que el Estado está irrumpiendo más en los domicilios. Estos allanamientos son conforme a derecho, quiere decir con evidencia suficiente por la cual los jueces autorizan a los fiscales a irrumpir. Un allanamiento lo pide el fiscal y tiene que autorizarlo un juez. Así es. Esto se lo pregunto porque la gente muchas veces no sabe cómo se maneja esto. Sí, y ese pedido de autorización es con evidencia que sustente la sospecha que tiene la Fiscalía. Y la diferencia entre allanamiento y requisa es que la requisa no se necesita una orden de un juez, sino que, digamos, es algo menor. La requisa es el registro de una persona o de un bien inmueble con la autorización de la persona que puede resistir ese ingreso del Estado. La requisa siempre es voluntaria y hay requisitos legales, por ejemplo, la presencia de testigos y explicar los motivos por los cuales el Estado quiere irrumpir en una vivienda. Son garantías constitucionales, por eso la ley establece claramente cuáles son los requisitos de validez. Cuando no se irrumpe como corresponde, conforme a derecho, se producen las invalidaciones que establece el Código. Por eso hay que ser muy responsable al momento de evaluar las evidencias con las que se cuentan. Bueno, yo voy a ir a una pausa, pero quiero hacerle una pregunta porque usted lo reflejó el otro día en su informe, ¿no?, en la cantidad de condenas que se han dado, y usted dijo, bueno, esto contrasta con la idea que tiene a veces la población, a veces potenciado por los medios, ¿no?, de que la justicia es una puerta giratoria, ¿no? Los números que usted dio, hay condenas, se han logrado condenas importantes
sobre los hechos que se han investigado. ¿Me espera 2 minutitos? ¿Cómo no? La pausa. Letreros R-Suil, experiencia en el rubro de la comunicación visual. Carteles ruteros, luminosos, corpóreos, gráfica autoadhesiva, iluminación LED y neón. Letreros Suil. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Tupambaé Pizza, Restó, tradición y calidad en Rafaela, ambiente climatizado, juegos para niños, entrega de pedidos a domicilio. Tupambaé, desde el año 88, tu lugar en Rafaela, Boulevard Roca 361, teléfonos 428-703 y 434-317. Bueno, en cuanto al tema que a veces se dice, no, la justicia es una puerta giratoria, no hay condena. Bueno, el número refleja lo contrario, por lo menos en este último periodo. A ver, el sistema penal latinoamericano y en particular la provincia de Santa Fe tiene índices que contrastan con este discurso de la puerta giratoria. Ha habido un aumento exponencial de la tasa de encarcelamiento en la provincia. En 10 años pasamos de 4.000 presos a 6.300, si mal no recuerdo, con un aumento exponencial de los presos de la justicia federal, la mayoría por delitos menores de tráfico de estupefacientes. El sistema acusatorio aumentó aún más la tasa de encarcelamiento. Yo sí voy a estar de acuerdo con que nunca es suficiente la respuesta penal porque la capacidad de rendimiento es limitada. Sucede que a veces no queda claro esto de cuáles son las reglas de la prisión y las reglas de la libertad. Y el legislador provincial fue sumamente claro en cuanto a que la regla es la libertad. Para que una persona esté privada de libertad antes del juicio oral o del abreviado, si se quiere, como alternativa al juicio, deben darse requisitos y uno de ellos es de qué delito está acusado. Si a usted, Boschetto, lo acusan de un hurto o de un robo, no hay expectativas de prisión preventiva. Bueno, eso es otro tema muy importante que hay que aclararlo porque la gente, a veces, robo de bicicleta, robo de un celular, dice, ¿cómo puede ser que te roben eso y que al otro día esté libre? Es que esa es la regla, ese es el mandato legal. El fiscal no puede privar de libertad a una persona. Creo que la discusión debe darse en otro ámbito, en el Congreso de la Nación, con la modificación de penas, si fuera el caso, y la modificación del Código Procesal Penal. O sea, una de mis responsabilidades es velar porque los fiscales cumplan la ley. Y yo lo que le puedo asegurar es que los fiscales cumplen y hacen cumplir la ley conforme a Constitución. Nosotros hablábamos en el informe de gestión de que el 64% de las audiencias cautelares se convierten en prisión preventiva. En Rafael es la tasa más alta de la regional, en el sentido de que cada 100 audiencias cautelares, 64 se convierten en prisión preventiva. Esto no significa que necesariamente el resto de las audiencias, el 36%, el fiscal haya pedido preventiva y no se la concedieron, sino que a veces sucede que se arregla, se pacta con la defensa una alternativa a la prisión preventiva porque es una medida de menor impacto que asegura la presencia del imputado en el juicio. Doctor, del informe, en el periodo anual hubo 15 casos de homicidio, femicidio, de los cuales 13 fueron
se pudo individualizar a la persona, de esos 4 fueron mujeres. En el último semestre, vamos a abril y septiembre, hubo 10 casos. Si sumamos el de hace 2 días, 11. Si sumamos el de hace 2 días, 11. Como tentativa. Como tentativa, ¿no? Que gracias a la intervención muy buena profesional de un médico, Jordanino, la mujer se salvó, pero fue Sí. a corazón abierto. Así es. ¿Eso preocupa? Eso es un indicador de violencia que está relacionada en muchos casos a la proliferación y circulación de armas de fuego, que es una de las políticas de persecución penal de la Fiscalía General y de la Fiscalía Regional. En el informe de gestión se plasman las estadísticas de qué porcentaje de delitos contra la propiedad, de violencia de género contra las personas y de armas de fuego integran el total de las condenas. Las armas de fuego significan el 9% de las condenas obtenidas, y el primer indicador o la mayor porción de condenas está en relación a los delitos contra la propiedad. Creo que de alguna forma también respondemos a este planteo de los vecinos en cuanto a que están preocupados por los delitos contra la propiedad. La Fiscalía Regional está sumamente preocupada y es una de las prioridades de persecución. Sucede que determinados fenómenos delictivos están condicionados, en primer término, por las peculiaridades del hecho delictivo, que son furtivos sin testigos, y dependemos de la capacitación y de los recursos que puede tener, por ejemplo, policía científica para levantar huellas, rastros. Los métodos de investigación policial también condicionan las chances de eficacia. La estrategia de persecución penal de la Fiscalía Regional y la formación profesional de la propia policía, porque no es lo mismo que se entreviste inmediatamente a testigos de derechos, si es que los hay, y se llame inmediatamente al fiscal, a que se omita el llamado al fiscal o se llame demasiado tarde al fiscal para transmitir el hecho que se investiga. Doctor, el hecho de que haya aumentado los casos de violencia sexual, femicidio, hizo que usted tomara la decisión de, digamos, de trasladar el departamento o el grupo que trabaja con la doctora Capitani, el doctor Bumaguín, a otro lugar, a Paraguay, a calle Paraguay al 160? La decisión de fortalecer la sección de violencia de género, familia y sexual obedece en primer orden a una cuestión de convicción, de axiología, de convencimiento. Es una de las prioridades porque nosotros tenemos que velar por las personas vulnerables. Advertimos la reiteración de hechos delictivos de esta naturaleza. Necesitábamos dar mejor respuesta y creo que estamos dando esa mejor respuesta gradualmente. Usted podrá apreciar que de las últimas 29 condenas obtenidas en juicio oral, 17 fueron por casos de violencia de género, familia y sexual. En la medida de las posibilidades y los escasísimos recursos con los que cuenta el MPA, tenemos un departamento de atención y seguimiento de víctimas. Sí. Y la idea es fortalecer aún más la sección, mudándola a un edificio donde las víctimas inclusive van a ser entrevistadas en mejores condiciones, mayor intimidad. Bueno, hay algo que me sorprendió el otro día, ¿no? Mucho se habla cuando son víctimas menores, el famoso tema de la cámara Gesell, y bueno, aquí venían trabajando con la UCSE, con una universidad, pero bueno, no estaban todas dadas las condiciones, o no era, a ver, no sé si es la palabra, pero todo lo fiable que se necesita, y hoy se tienen que trasladar hasta San Cristóbal, con todo lo que eso conlleva, ¿no? El viaje, la víctima. Tribunales de Rafaela no tiene cámara Gesell, el MPA tampoco, convenio mediante UCES había aportado el espacio físico, sucede que por una cuestión de infraestructura técnica los equipos dejaron de ser fiables y no podemos arriesgar la producción de prueba. La respuesta de la Oficina de Gestión Judicial fue que a pesar de los trámites que están iniciando las gestiones en la Corte Suprema de Justicia de la provincia para que se adapte el edificio y se instale una cámara Gesell, la solución inmediata es que vayamos a San Cristóbal, y eso creo que es un retroceso en respuesta a las víctimas. Por eso solicité al fiscal general que en el nuevo edificio de calle Paraguay se instale la cámara Gesell para que trabajen los fiscales.
La realidad es que el Ministerio Público de la Acusación tiene un presupuesto acotado. Yo no sé si el año que viene vamos a tener una mayor partida presupuestaria o no, pero los gastos de funcionamiento son limitados, no solo presupuestariamente, sino en recursos humanos. Usted sabrá que cada fiscal cuenta con 2 empleados para investigar y eso no es mucho. Nosotros tenemos una sección de delitos económicos y complejos, de violencia de género, que pretendemos tener intervención multiorgánica, multiprofesional, pero no tenemos recursos. En algún momento tenían un solo auto. Sí. ¿Cuántos autos tienen hoy? Bueno, hoy tenemos 3, un auto para cada unidad fiscal, compartimos acá en la Fiscalía Regional. Reitero, no tenemos chance siquiera todavía de tener multidisciplina. Claro, no, digo esto porque es necesario, o sea, llaman a un fiscal en un caso, llaman al otro fiscal y tiene otro que usarlo y sale caminando o en un usted, Sergio, le consta que para hacer una autopsia los cuerpos viajan a Santa Fe porque no se cubrió el reemplazo del médico forense. Tenemos problemas con los médicos de policía los fines de semana. Los recursos son escasos en el Estado en general y en el Ministerio Público de la Acusación en particular. Doctor, hay un antes y un después de lo sucedido en Sunchales, porque usted sabrá que hubo, digamos, de los 8 policías condenados, prisión preventiva, 7 de ellos como coautores de tortura, uno, el jefe de la policía en encubrimiento por tratar de cambiar la escena. Usted sabe que en Sunchales hubo una manifestación donde, bueno, se decía, che, ¿por qué defienden a los delincuentes y no a la policía que nos cuida? Uno habla con colegas de Sunchales y pareciera como que todavía tienen esa idea. Yo cuando comencé a tratar el tema, buscando información, alguien me dijo, ojo, que la Fiscalía no abona el hecho del suicidio. Bueno, y usted fue muy claro y muy duro en la audiencia imputativa que se dio acá un sábado a la mañana y después en una charla que usted tuvo con la prensa luego de esa audiencia. ¿Cómo está todo eso? ¿Usted qué siente? ¿Se quebró algo con la policía, con la sociedad de Sunchales? Mire, a ver, hay cientos y miles de policías que cumplen la ley. Hoy me reuní con el jefe de la unidad regional, fijamos pautas de trabajo, acá no hay una ruptura institucional, no hay ningún enfrentamiento. Está claro que la institución policial trabaja en relación de subordinación con el Ministerio Público de la Acusación en la investigación. Mi responsabilidad es que los fiscales investiguen con objetividad, que basen sus órdenes de detención en evidencia. Las fiscales fueron a audiencia imputativa, sostuvieron el caso, obtuvieron la prisión preventiva y se va a profundizar la investigación. Nosotros investigamos conductas delictivas y no personas. Estamos hablando de un delito gravísimo, ya lo hemos planteado no solo en la audiencia, sino en otras oportunidades ante los medios. Se ha generado una situación de zozobra que es atendible, pero la responsabilidad de la prevención de la ciudad de Sunchales o de cualquier otra ciudad no es de los fiscales. No podemos atacar las causas, no vamos a solucionar las causas echándole la culpa a la consecuencia. Torturar a una persona en una comisaría es algo gravísimo. Yo no conozco, quiero creer que nadie está de acuerdo con admitir el submarino seco en una comisaría. He escuchado comentarios del tipo, está justificado el accionar porque quienes estaban en la comisaría habían cometido hechos delictivos. La Fiscalía no va a perder la objetividad, va a seguir investigando paralelamente los hechos delictivos que merecen una pena, pero es grave que una persona ingrese detenida legalmente por el mandato jurisdiccional que le otorgó un juez a un fiscal y salga en ambulancia al borde de la muerte. Ya lo he dicho y eso es inadmisible. Acá estamos hablando de derechos humanos. Yo llegué a leer una nota, no recuerdo si el viernes, el 18 de octubre o el sábado, en el que se titulaba, y no recuerdo el medio tampoco, El mundo del revés.
Yo no admito que sea el mundo del revés, esto de que no se persiga a los delincuentes y sí a los policías. Es inadmisible que por pretender perseguir hechos delictivos se cometan delitos. Estamos en un Estado democrático de derecho y tenemos el deber de velar por ese Estado democrático de derecho. ¿Sintió alguna presión? La de siempre. Pero, digamos, estamos ¿no? acostumbrados a trabajar bajo presión, sabemos que mediáticamente se plantean posturas en las radios, en los diarios, mientras eso no se convierte en una apología del delito, nadie va a tener ningún inconveniente en decir lo que piensa. Ahora, si vamos a justificar la tortura, ahí creo que como sociedad estamos en problemas. Doctor, la última, y no es de ahora, sino que se conoció hace mucho tiempo, la Fiscalía Región 5 de Rafaela está considerada como la mejor, digamos, con mayores resultados. Eso me imagino que por un lado es una satisfacción de todo el grupo, no lo digo yo, lo han dicho, porque si no van a decir que yo defiendo a la Fiscalía, pero esto lo ha dicho Baclín y lo han dicho. ¿Y qué siente, ¿no? ante todo esto? Mire, yo lo que siento es el deber cumplido, que se renueva día a día. Pretendemos planificar seriamente nuestro trabajo y por eso estamos en condiciones de brindar estadísticas serias y confiables. Cuando nosotros hablamos de que en 5 años se investigaron 109 homicidios y hay una tasa del 94% de individualización, es producto del trabajo serio y responsable que se ha hecho desde la Fiscalía. Y eso incluye la actuación policial, no solo de las unidades regionales, sino de las policías de investigaciones, incluyo a trata de personas, a PDI operativa y a inteligencia criminal. Por eso, insisto, acá no hay un resquemor ni un enfrentamiento institucional, esto tiene que quedar claro y creo que estamos por el buen camino. Hay muchos casos, ¿no?, en todo lo que usted decía, pero creo que el caso de Nelly Zárate, Lorena Antivero, estas 2 personas que fueron ejecutados y quemados en frontera son puntuales, ¿no? Hay casos que son complejos de investigar, por eso creamos la sección de criminalidad compleja. Hay casos que no son complejos en su organización, pero sí difíciles de investigar, como una prueba de ADN que puede resolver o no la investigación. Y hay casos que suelen ser más comunes, pero sucede que en la mayoría los vecinos sufren ese tipo de delito y no hay estadística que valga acá al momento de responderle a la víctima. Cuando se presenta en la Fiscalía una víctima planteando que le robaron una bicicleta o una garrafa, y eso es esencial para su vida cotidiana, bueno, el fiscal y el equipo de investigación sabe perfectamente que eso es lo más importante y no se le resta importancia al caso. De esa manera hay que trabajar. La última, ¿cómo es la relación con la justicia federal y cómo es la relación con la justicia de menores? La justicia de menores es provincial, tenemos un mayor acercamiento, actuamos en forma más coordinada porque compartimos hasta las fuerzas policiales de investigación. Lamentablemente tiene la lógica del sistema escritural, que entiendo yo que debe reformarse. Ahí no hay tanto problema de mentalidades. De hecho, una de las juezas de menores, Laura Lencina, fue secretaria de gestión de la Fiscalía y conoce perfectamente cómo funciona el sistema acusatorio. Probablemente esa incumbencia sea del Ministerio Público de la Acusación en algún momento. El tema con la justicia federal es más complejo porque tiene un sistema anquilosado, viejo, en el que el fiscal no investiga, salvo aquellos casos en los que el juez les delegue la investigación, y es una justicia más rígida, podemos decirle, es otra lógica de investigación. Nosotros tenemos una justicia investigativa más rápida, más desinformalizada, pero pretendemos día a día coordinar mejor los delitos que están conectados con la justicia federal. Bueno, ahora sí la última, y me hizo acordar y me dio pie para preguntarle, caso Maxi Sosa, Sí. Donde iniciaron ustedes la investigación, escuchas telefónicas, 2 detenidos, y después, bueno,
trata de personas, pasó a la justicia federal, lo dije yo y lo digo, es como que durmió una larga siesta en la justicia federal. Bueno, se interpuso en la Corte Suprema de Justicia, la Cámara de Rosario dijo no, tiene que hacerse cargo de la justicia federal aquí en Rafaela. A partir de ahí, un nuevo detenido. Sí, a ver, es difícil que los operadores judiciales nos pongamos de acuerdo en todo. Cada uno tiene su posición jurídica sobre cómo calificar los hechos y qué justicia debe investigar. Como usted bien dijo, inicialmente investigó la Fiscalía de San Cristóbal en cabeza de la fiscal Bernay. Luego el anterior fiscal regional nos asignó a la doctora Fisore y a mí, a los pocos meses. Investigamos profundamente el caso y durante mucho tiempo. La evidencia que fue surgiendo, la evidencia de cargo, determinó, según nuestro modesto entender, que la competencia era federal. No nos pusimos de acuerdo con la justicia federal local y terminamos ese conflicto de competencia negativo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que resolvió que efectivamente ese era un caso de competencia federal. Lo ideal sería que en aquellos casos en los que visualizamos, ya sea un caso inicialmente en la justicia federal o provincial, que la competencia es de la otra justicia, inicialmente nos pongamos de acuerdo para ganar tiempo, porque es lo que necesitan los ciudadanos, una justicia lo más rápida y eficaz posible. Doctor, muchísimas gracias por estar. Bueno, gracias por todo este tiempo, ha sido un gusto. Igualmente, Sergio. Pausa. Clínica Nacer. Clínica Nacer, Pueyrredón 72, Rafaela, Santa Fe. Si vas a hacer lavar tu vehículo en la zona de estacionamiento controlado SEC, hacelo solo con personas autorizadas, las que llevan el chaleco azul y su identificación visible. En Rafaela existe un registro que regula esta actividad en la SEC. Si no está registrado, decile no. Cuidemos juntos nuestro espacio público. Lavado responsable. Gobierno Municipal. Ciudad de Rafaela. Vía Cargo, la forma más rápida, ágil y segura de enviar y recibir tu encomienda. Servicio a todo el país. En Rafaela, local 5 y 6, terminal de ómnibus. El nuevo yogur bebible de Lolay es ideal para disfrutarlo cuando el bondi frene. Mientras ella reme, o mejor cuando no reme. Aunque tu heladera se llene. El nuevo envase de los yogures bebibles Lolay es tan práctico que es natural que sea el que más te conviene. Y Lolay, lo bueno de ser natural. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas.